Y vamos a lo prometido, vamos a nuestra entrevista y qué gusto presentar a Javier Frana, generación de oro del tenis argentino, zurdo, talentoso, gran revés, uno de los mejores 30 del mundo, 3 Olimpiadas, él me va a corregir después, semifinal, final de Wimbledon, Roland Garros en dobles, capitán de la Copa Davis y para mí el mejor relator de tenis. Y lo tenemos con video además para los que están mirando por YouTube. Ahí está, ya está con nosotros. Javier, ¿cómo te va? Conrado Stoll acá de Bienestar, ¿cómo estás? Conrado, un gusto saludarte. El honor es mío. Gracias por la presentación. Muy generoso con tus descripciones. No, me quedé corto. Son 50.000 títulos que tendría que leer y me encantaría, pero quise poner ahí lo más importante. Y vamos a alargar ya, Javier. Te voy a alargar, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta médica. Porque la pregunta es, ¿ha cambiado la biología o ha cambiado el entrenamiento? Bueno, un Roger que juega a los 36 un Grand Slam, una Serena Williams que a los 39 juega una final, LeBron James, Tom Brady, el de fútbol norteamericano, Messi mismo y muchos jugadores de fútbol. ¿Vos creés que, es obvio que la gente de hoy de 60, 70 años no es lo mismo que en los años 80, ha habido un cambio, hay una mayor expectativa de vida, pero en los jóvenes atletas, competidores, profesionales, ¿vos creés que es el entrenamiento que se ha hecho mucho más exacto, preciso? Bueno, vos has vivido tu generación y las demás, sos experto en eso. Contame cuál es lo que vos pensás. Sí, vale la aclaración que es más por uno lo vivió, lo vio, no es que lo haya estudiado, pero sin dudas que la vida útil de los atletas en general es mucho más larga, afortunadamente, porque eso también ayuda a que puedan ir un poco más lento, porque antes, si a los 18, 19 años ya no tenías un nivel suficiente, te mandaban al descarte, ¿no? Si a los 19, 20 estabas todavía en una etapa previa a la competitiva o recién sin buenos resultados, ya. Pero sí, cambió claramente en la parte física, la preparación es mucho más específica, se hacen trabajos puntuales evitando desgastes innecesarios, cosa que antes no. También todos los trabajos de preventivos y de recuperación, hoy te diría que es prioritario. Cuando ves las entradas en calor, la preparación para un partido, en algunos casos es realmente muy, pero muy técnico, hay cuestiones muy puntuales, los jugadores hoy evitan un montón de lesiones que antes caíamos en Exacto, ellas y exacto. te iba cortando, hasta mismo cuando vas charlando con los fisios o mismo con los médicos que están más cerca, te dicen, mirá, antes se operaba, ahora no me acuerdo qué era lo que me habían marcado, y hoy ya casi eso no es necesaria esa cirugía porque los ejercicios preventivos no llegan a provocar esa degeneración y esa lesión. Entonces, eso claramente le dio otra vida. La alimentación ha sido algo también muy importante y lo sigue siendo. Eh, y esas cositas van optimizando tu rendimiento, van también ayudándote a que la recuperación sea muchísimo más rápida. Antes las pretemporadas eran muy desgastantes y siempre yo me acuerdo en mi ignorancia decía, yo no entiendo, te decían vamos a cargar las pilas en la pretemporada y sentías que en la pretemporada te liquidaban, o sea, te consumían muchísimo. Eso hoy ya está, digamos, trabajado de otra manera mucho más eficiente, así que sí, en la vida útil ha cambiado afortunadamente gracias a todos estos avances y estudios. Buenísima la respuesta en que biología, pero cambios concretos, técnicos, aplicables. Y qué interesante lo que decís de les da más tiempo, porque si a los 18, 19 vos no estabas hace años, ahora es como que paradójicamente en este mundo tan hiperactivo tienen como un más tiempo. Y te sigo preguntando, vos te has descrito como que te enojabas mucho con vos mismo, la imagen que dabas no era esa, era la de un hombre muy tranquilo, la del deportista tranquilo. De todas maneras, vos dirás que serías calentón, no sé, como vos quieras. Pero la pregunta es, ¿había condicionamiento mental? ¿Vos creés que eso influye o influía, lo había, hay ahora más?
¿Qué dirías de la parte de salud mental, del estado mental? Como bien sabés, así como la medicina empezó a un 360, ¿no? A entender que cómo tratar el todo. En la parte de tenis, los entrenadores también empezamos a ver al jugador de tenis como en un 360, donde no solamente es el tenis, no solamente es la preparación física, sino que también tiene mucho que ver con la parte emocional, la parte mental, porque claramente la persona va a ir atravesando un montón de situaciones, hasta a veces las que son positivas y que son inesperadas y que tenés logros que superaron tus expectativas, también te van a poner ante un desafío emocional de cómo vas a afrontar esa nueva situación, porque el deporte muchas veces pasa que, como lo escuchaba, no me acuerdo quién fue que lo dijo, es el éxito de la noche a la mañana, o sea, como es el éxito que te llega de la noche a la mañana, ¿no? De esos 20 años de trabajo que te Sí, llegan de un día sí, para otro, sí. ¿no? Entonces, eh, eso te pone en una situación en lo que te convertís y pasás a tener un montón de responsabilidades y tu vida empieza a cambiar y eso también hay que estar preparado, porque uno prepara al deportista muchas veces para la obtención de ciertos logros. Difícil después es empezar a prepararlos también para sostenerse en ese lugar, en esa altura donde el oxígeno es menor, donde las exigencias son mayores, donde sos noticia cuando perdés, ya ganar no es más noticia, entonces entras en un mundo en la que no podés nunca perder la perspectiva, te tienen que ayudar a estar constantemente a valorizar los logros, porque el tenis, como te podrás imaginar, hasta se transforma en algo obsesivo. Siempre hay una razón, siempre hay algo para mejorar, siempre hay algo que se descompone, siempre hay algo que no funciona. Y cuando terminas un partido en general, si no lo ganaste, siempre tenés una justificación para volver a un entrenamiento, pero también hay que valorar mucho todos los logros, todos los avances, porque cuando lo miras para atrás, hay veces que no estás en un buen año, pero si lo miras 5 años más atrás, estás en uno de los años en los que hubieses aceptado y hubieses firmado poder vivir. Muy bueno lo que decís, el éxito de la noche a la mañana con 20 años de esfuerzo. Me parece que los hay atrás de eso. La gente mira lo fácil, lo ves, y siempre me ha sorprendido, chicos, no te digo los 18, 19, de 20, de 23, de 25, 27, aguantando esa presión. Solamente vos Sí. y los que estuvieron ahí tienen idea de lo que significa eso. Si a la gente le cuesta pararse en un grupo de amigos y decir unas palabras para el cumpleaños, ¿viste? Imagínate lo que es esa presión en chicos, que vienen aparte desde muy chicos, con esta disciplina no normal para un ser humano. Déjame por favor que use la entrevista y te robe, si puedo, alguna anécdota que no has contado. Vos fueron contemporáneos tuyos, de nuevo, corregime sin piedad si me equivoco. Pete Sampras, Agassi, Courier, Michael Chang, Edberg, Becker, Ivanisevic, Munster. Tenés que tener alguna anécdota jugosa de algo, de lo que sea, buena, mala, o, alguna cosa rara, inusual de esa época, y con esos, para mí, bueno, era mi época también, monstruos del tenis, ustedes. Mira, así tenés momentos, vivencias o compartís entrenamientos. Para mí tal vez te diría, eh, más que una anécdota, te podría compartir una situación que fue muy emocionante y muy choqueante también, porque yo nací y viví hasta los 18 años en Rafaela, en la Rafaela. provincia de Santa Fe, Ujú. y, y cuando éramos muy chiquitos, en el colegio en el que yo iba, Colegio Villarrosas, eh, nos llevaban a un centro cultural y no sé por qué nos mostraban como el resumen, el documental de resumen de Wimbledon, creo que del año anterior o de 1 o 2 años para atrás. Mi familia iba a jugar al tenis ya en el Jockey Club y yo me acuerdo que arrastraba una raqueta y nos llevaban en el jardín a ir a verlo. La verdad es que creo que no sé qué tan interesante era para todos los chicos. Para mí era divertido porque era lo que yo jugaba o creía que en ese momento Sí. ya practicaba, que era el tenis. Y,
Y en un momento me pasó entrar al vestuario de Wimbledon, al vestuario principal, cosa que no teníamos acceso en ese momento porque te distribuían en Wimbledon de acuerdo a tu ranking, a tu trayectoria, te mandaban al 1, te mandaban al 2, que era el secundario, nosotros íbamos al secundario. El año que llegamos a la final nos obligan a ir, no queríamos ir por cábala, pero nos obligan a ir al vestuario Mm. principal y cuando entramos, justamente, ¿no? Estaba Edberg, Lendl, McEnroe y se me está olvidando alguno de ellos, y Sampras creo que era. La cuestión es que, claro, entras al vestuario y te encontraste, era justo día de semifinales, no había nadie prácticamente en el club, menos en la sala de jugadores y menos en el vestuario. Cuando entré estaban justamente esos cuatro y es como que ahí es donde tuve ese momento que me erizó la piel porque me acordé cuando yo veía ese vestuario cuando era chiquito en esos documentales que te decía que nos llevaban a ver y de golpe encontrarte ahí, para mí fue como un shock, porque sí había imagen que me quedaba grabada de ese señor mayor que entraba con los bolsos y con el delantal blanco a Wimbledon, y ver que estaban ahí entrando ahora a la cancha y yo estaba ahí, para mí fue como una toma de conciencia que la verdad que fue muy emocionante poder haber ligado eso y justamente con estos nombres que vos decís que eran claramente ídolos hasta para nosotros mismos, que lo tenías en el vestuario, pero lo estabas mirando de reojo todo el tiempo. Sí, pero no digas fue, Javier. Yo ya te digo, estoy muy metido en lo de la longevidad y para vos, pensá, es una memoria increíble. ¿Cuántas personas tienen una memoria así de ese tipo en su profesión, en la carrera que eligió, haber estado a los 8.900 metros, 8.800 metros del Everest? Ahí estabas vos ese día y muchos otros momentos también. Déjame que vaya un momento más duro en ese Wimbledon del 97, cuando de repente sentiste esa molestia. La gente por ahí no todos lo saben, pero que tuviste el problema de audición y eso te afectó mucho, literalmente. ¿Cómo fue eso? Sí, fue durante la primera ronda, había sido un día como nublado, se pronosticaban lluvias intermitentes, estaba pesado esos días que realmente eh, estaba muy húmedo y sencillamente empecé como a sentir un zumbido cuando estaba jugando. El partido se interrumpe después de haber yo perdido el primer set. Yo sentí algo muy raro, se me tapaba el oído, propio como cuando estás con congestión Sí. o cuando hay un poquito de baja presión. eh, y sentía muy molesto y no lo podía destapar y encima, bueno, estaba un poquito también ofuscado por el set que había perdido. Voy al vestuario y en ese vestuario, que te digo, el segundo que teníamos, había siempre como una alarma testigo que sonaba y zumbaba mucho y era habitual que esté sonando. Y cuando entré, digo, no hay forma de apagar esa máquina, le digo, pues es muy molesto el zumbido que tiene. Y entonces me dice, mira, en este momento no Mm. está funcionando. Entonces digo, uy, tengo yo el zumbido. Y empecé a darme cuenta que sí, que lo tenía del lado izquierdo cada vez peor. Bueno, me tocó volver a la media hora, 40 minutos. Se vuelve a suspender el partido y cada vez era peor. Cada vez yo escuchaba menos y cada vez me zumbaba más fuerte el oído. En ese momento, creyendo que podía ser algo muy pasajero, seguí haciendo el esfuerzo, seguí compitiendo así. Sentí que ya había momentos que ya directamente el golpe ya no lo escuchaba, el sonido del impacto con la pelota. Resultado es que, bueno, termino ganando ese partido, pero ya en la tardecita noche no escuchaba absolutamente nada. La suerte que yo me quedaba en una casa donde el dueño de la casa era una persona muy conocida, un oncólogo muy reconocido, y Sí, me llevó al día siguiente a su hospital, al sí. Guy's Hospital de Londres, Ah, sí, muy conocido. y me puso con un par de él, con un par que era una persona, bueno, encargada del área de otorrinolaringología, y cuando me hace hacer unos test de estar con los brazos en una posición y hacer como una especie de marcha con los brazos estirados. Yo empecé a rotarme y cuando abrí los ojos me había girado 180 grados, Ujú. no tenía las vibraciones, no las sentía. Es decir, bueno, la cuestión es que ahí es donde me da, creo que un poco duramente. Imagínate que yo al día anterior había estado en una cancha de tenis y Sí, me dice que podía haber, que quería descartar que no sea un tumor que se puede alojar en la base del cráneo y sí, sí, que sí, sí, interrumpe sí. el nervio auditivo y podía pues, generar una obstrucción y que no sea también una cuestión de una infección sanguínea. Por lo tanto, me pasó tener que esperar hasta 1 o 2 días que me consiguieron hacer una tomografía
sí, tomografía o resonancia, la verdad que no me acuerdo qué era lo que hicieron. Y bueno, yo a todo esto perdí los filtros, que era lo peor. O sea, no me molestaba el hecho de no escuchar, lo que me molestaba mucho era el zumbido era tan fuerte y yo perdí, lo que me dijeron es que perdí los filtros que se tiene, por lo tanto, todos los sonidos metálicos, todos los ruidos, lo de la calle, para mí era estar como en una pesadilla porque eran como esos ruidos que generan distorsión muy fuerte, que son como se acopla un micrófono o cuando pasan esas cosas. Y era un dolor que sentía que me entraba directo al cerebro. La cuestión es que, bueno, así estuve dos o tres días. No me olvido más que el doctor me vio después cuando le di los resultados de las imágenes, salió a un pasillo a mirarlas y sentí que el corazón se me salía porque yo me sentía muy mal y digo, acá seguro que debe haber algo. Por suerte no fue nada de eso. No, A todo esto, el doctor Santiago Arauz, sí, de la clínica Arauz sí, en Buenos Aires, me asistía de acá a distancia. Me terminaron dando una medicación que no había lo que era así una pérdida espontánea de la audición, lo que sí, llamaban. sí, Por lo tanto, sí. mucho no se pudo saber bien qué es lo que lo causó, o mejor dicho, cuál fue la lesión. Sí se supuso que era una fisura de una membrana redonda en el oído Ujú, interno, ujú. eso era lo que me acuerdo, y que la cicatrización iba a depender del nivel de recuperación que iba a tener. Por lo tanto, tuve que estar como una semana en Londres, todavía no podía, obviamente, Subir un volar avión. Exacto. en avión, y después, bueno, progresivamente empecé a recuperar la audición. Fue relativamente brusco, en un momento fue el salto, fue de nada a bastante mejor, y después progresivamente fue hasta recuperar el 97% de la audición. Los estudios me dicen, mira, la diferencia hasta un 5% es normal. Así que bueno, quedé con un zumbido que ya casi, salvo un momento donde estoy cansado, donde estoy en lugares con extremo silencio, en el auto a veces lo siento que molesta, pero no es para nada incomoda en mi vida, para nada, No, bueno, afortunadamente. pero realmente tremendo en el momento que pasó y es mala suerte. Te digo, eso pasa en gente joven, pérdida de la audición repentina, no se oye más nada y no se sabe si es autoinmune o qué fenómeno es porque no hay tumor, no hay nada, pasa, pero en el contexto tuyo obviamente tremendo. Voy a dejar, te pido, Martín, te va a hacer una pregunta, colega mío aquí, al lado mío. ¿Qué tal, Javier? Un gusto, Martín, de este lado. Javier, Hola Martín, un gusto. un gusto. Javier, vos, bueno, fuiste tenista profesional, comentarista durante muchos años, ahora, bueno, de vuelta en las canchas como capitán de Copa Davis. Eh, yo te quería consultar, ¿hay algo que por ahí vos dentro de la cancha no veías, que los años de ser comentarista, de ver los partidos de afuera, analizarlos, obviamente, con todo el conocimiento que traías desde adentro, que quizá en este momento de tu vida te esté ayudando a, no sé, formar a los tenistas que están ascendiendo, a los que ya están formados, como, bueno, nada, Horacio Ceballos, que obviamente es más grande, son dos etapas de la vida diferentes, pero algo que vos detectes que haya cambiado y que le estés aportando de diferente como capitán de Copa Davis a este tipo de tenistas? La realidad es que, sin dudas, haber analizado tantos años, 21 años, mirando partidos y analizándolos, te da cierta, a veces, agudeza a ciertos detalles, pero la realidad también es que yo tuve que ir cambiando mucho porque el tenis fue evolucionando y uno tiene que ir acompañándolo y tiene que ir entendiendo y a veces una cosa es ir verlo y comentarlo y otra cosa es cuando estás un poquito más en el día a día dentro de la cancha con ellos porque vas entendiendo también eh, ciertas cosas que antes no funcionaban, ahora sí funcionan o metodologías que tal vez uno puede decir, habría que buscar tal o cual cosa y te dice, mira, con la velocidad en la que se está jugando hoy, eso es muy difícil. Y con relación a la Copa Davis puntualmente, eh, yo claramente no soy el entrenador de ellos, por lo tanto, eh, la confianza que yo me tengo que ir ganando con ellos viene a través de ese intercambio de ideas, de ir tal vez dándole un poquito más. Creo que mi desafío es ir un poco más allá de lo tenístico. Lo tenístico a veces puede ser un poco más visible. Lo que sí me parece que tiene que ver a veces es con acompañarlos en los momentos, en general es no dramatizar mucho unas cuestiones o
no tomar los malos momentos como malos realmente, sino tomarlos como son, que son momentos que tienen circunstancias que tienen que resolver o resultados que tal vez no llegan, pero acompañarlos más allá de eso, creo que es el gran desafío. Insisto, yo tengo la suerte de tener un equipo o un grupo de... Ay, no, se cortó. Se cortó. ¿Se cortó Qué o lástima. se congeló? ¿Congeló o cortó? Bueno, vamos a esperarlo un minuto, que se reconecte y cerramos con otra pregunta, que el cierre es lo que estaba comentando de los jugadores de Copa Davis. Pero fue durísimo, pérdida de audición, que es esa pérdida. De un día para el otro. No, en minutos. Sí. Y es el hecho de que Pasa, cambió. y en gente joven, que es rarísimo, ¿no? Que uno se pregunta por qué, pero no es inusual para la audiencia para saberlo. Esto puede pasar definitivamente. Perder repentinamente la audición en un oído y no se encuentre ninguna explicación. Se hacen estudios de sangre, los estudios de resonancia magnética le deben haber hecho en Inglaterra en ese momento, eran los 90 y pico, casi 2000. Así que debe haber sido una resonancia magnética, que está bien, descartar un tumor que pudiera estar apretando el nervio de la audición. Pero imagínate estar corriendo en una cancha, equilibrio, y no oír nada, oír asimétrico de repente, que tienen que estar impecables físicamente. No, y además la parte, lo que hablabas vos, ¿no? La parte mental de, bueno, un profesional de ese estilo, de un día para el otro le digan, bueno, no podés jugar al tenis, no saber si viva o poder volver a jugar al tenis, algo que lleva preparación también al momento de retirarse, y que te digan de un día para el otro, bueno, no puedes volver a una cancha, si claro. Si tenés 40 años, si tenés 50 años, tendrás más armazón psicológica para una noticia dura, difícil o lo que fuera. Pero estos son chicos de 20 y pico de años, 20 años, 20 y pico de años o apenas 30. La verdad que lo que él hablaba antes también, de la presión que aguantan. Y que ahora entrar a la cancha en Wimbledon a jugar. Sí, y que ahora está más normalizado. Bueno, justo el otro día estaba viendo un documental de uno de los tenistas estadounidenses de los 2000, Fish, que había hablado del trastorno de salud mental que estaba sufriendo, y que ahora, bueno, por suerte se está hablando un poco más, pero calculo que en los 90 era un poco más complicado, no estaba tan a la luz, y que bueno, que ahora esté un poquito más en vilo, que uno tenga la oportunidad de charlarlo y que lo acompañen, cambia un montón, sobre todo para profesionales de este estilo. Condicionamiento mental. Y no contemos que en Wimbledon y Roland Garros son lugares de una conducta del público bastante prolija, digamos. Salvo muchas. Pero el propio Javier ha jugado en Chile en condiciones durísimas. Hostiles. Con el público, lo has leído. Hostiles, la gente de la audiencia, para que no sepa, la audiencia ha tenido la gente insultando, gritando, tirándoles cosas a él en un dobles. Fue una cosa durísima.